Celso Amorim, ex canciller de Lula da Silva, fue ministro de Defensa también de Dilma Rousseff, una persona muy cercana a ellos. Nos interesa muchísimo, bueno, escucharlo sobre qué imagina que puede pasar en esta primera ronda electoral en Brasil. Bueno, lo que imagino, lo que deseo es que Lula pueda ganar, es una posibilidad. Algunas de las encuestas ya le dan más del 50% del voto válido. Y bueno, es una posibilidad, pero no, obviamente no es seguro. Hay un clima de alguna tensión en Brasil, que no es tan común en las elecciones aquí. Claro, toda elección tiene alguna tensión, pero más que el común por las cosas todas que Bolsonaro hace, dice, amenaza. Y bueno, es esta la situación. Es una elección, quizá la elección más importante que Brasil ha tenido desde la democratización. ¿Es la elección más importante porque está en juego qué, digamos, en términos de lo que podría ocurrir si Bolsonaro gana la reelección? Bueno, sí, porque no se trata solamente digamos, de una batalla, de un duelo derecha-izquierda, siempre existe, de alguna manera, o entre diferentes facciones. No, se trata de una visión de la civilización, de la democracia como la comprendemos, como comprende Lula, pero como comprende Cardoso, por ejemplo, o Alckmin, que está como candidato a vicepresidente con Lula, y digamos una visión totalmente, una especie de fascismo tropical que representa Bolsonaro. No es solamente que sea de derecha o de extrema derecha, es que, digamos, es una extrema derecha muy... Bueno, todas las extremas derechas son irracionales, pero él es especialmente irracional y es eso que está en juego. Ahora, Bolsonaro, digamos, es presidente hoy y ustedes alertan acerca de riesgos distintos de los de hoy. A ver, porque si uno mira la economía, hoy la economía de Brasil, especialmente con los ojos de los argentinos que estamos sufriendo tanto la inflación, uno ve en el medio una situación mundial muy difícil, una economía que ha controlado la inflación y que de hecho ahora hay grandes ayudas sociales de este gobierno. Entonces, ¿qué sería tan grave desde el punto de vista de ustedes si Bolsonaro ganara la elección ahora? Las ayudas sociales son más bien ayudas electorales, autoayudas electorales en las vísperas de la elección. Eso no tendrá ningún futuro con Bolsonaro, como ya se demostró. Todo el aparato del Estado ha sido destruido. Instituciones que han sido creadas incluso por la vieja oligarquía brasileña, pero que tenía, digamos, alguna pretensión cultural, todo destruido. La Organización de Protección de los Indígenas, las organizaciones de protección del clima, del medio ambiente, de patrimonio histórico. Hablo de cosas así porque son las que más llaman la atención, porque son totalmente absurdas. Pero además de eso, la destrucción también progresiva, digamos, de las empresas estatales, que son fundamentales para el desarrollo de Brasil. Hay una destrucción absoluta y que además ha sido anunciada por el propio Bolsonaro en su viaje a Estados Unidos hace 4 años casi. Decía, mi objetivo es desconstruir el Brasil. Y es lo que está haciendo. Y yo no puedo imaginar cómo sería si él ganara la elección. Pero eso no va a pasar. Lo que me temo en este momento es que haya mucha confusión, que haya intentos del tipo Capitolio. Yo no creo que las Fuerzas Armadas van a entrar en nada, porque nunca lo hicieron sin el apoyo de la élite económica y de los grandes medios. Pero de una manera, el miedo, la tensión está ahí. Y eso es muy malo. Pero vamos a vencer. Vamos a hablar de Lula también, por supuesto, pero con referencia a Bolsonaro, quería hablar de esto también. Mencionaba Celso Amorim recién el tema del Capitolio, es decir, ese amague que hizo en su momento Donald Trump de no aceptar la derrota electoral. De hecho, nunca lo ha hecho con total claridad, ¿no? ¿Cuán bien describe decir que Bolsonaro es un Trump tropical? Digamos, ¿encierra los mismos riesgos? ¿Son estos mismos riesgos? Similares, ¿no? Claro que en los trópicos las cosas son distintas, entonces de alguna manera es distinto. El grado de irracionalidad que hay, por ejemplo, en relación a las vacunas,
Trump también era en contra, pero cuando percibió que era la salida, cambió de posición. Bolsonaro no cambia. Bolsonaro, digamos, es más hardcore, fascista que Trump, yo diría. ¿No? Eso es el gran peligro. Y además, Trump era America First. Bolsonaro es también America First, América con Trump. Esa es la visión. Bolsonaro no es un fenómeno solamente brasileño, es de extrema derecha, dirigida y conducida por una persona que se llama Steve Bannon, que es un ideólogo de extrema derecha en Estados Unidos, pero que actúa en todo el mundo, en Hungría, en Italia y en Brasil. Celso, yo le quería preguntar si este Lula es un Lula más moderado, ¿cuán distinto es el Lula que va por su tercera presidencia que el Lula de la primera y de la segunda? Si es que es distinto en algo. Bueno, Lula siempre ha sido moderado. Si usted mira lo que pasó en el primer gobierno, el primer mandato, en los dos mandatos de Lula, bueno, no revertió las privatizaciones que han sido hechas por Cardoso, hizo una política macroeconómica casi ortodoxa, pero no abandonó a los pobres, no abandonó, digamos, temas como la integración sudamericana, las buenas relaciones con Argentina, con Chile, con Uruguay, con todos, Mercosur, bueno, Paraguay, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que eso es lo que hace la distinción. El gobierno, para hablar de mi área más específica, el gobierno de Bolsonaro es un gobierno que se ayuda del mundo, es un paria. Hubo un canciller, que ya no es el canciller actualmente, que ha dicho que Brasil quiere ser un paria, y lo logró. Por la manera como trata los derechos humanos, la manera como trata la cuestión climática, la floresta amazónica. Es un gobierno de destrucción, es un gobierno de muerte. Pero el propio Lula admitió, si bien no casos de corrupción personal, porque fue la causa justamente en la que había sido encarcelado por el juez Moro y ahora la Corte Suprema dice que otro juzgado lo debe en todo caso intervenir, pero sí admitió que el PT, que había habido financiamiento ilegal y que habían tenido con el Lavallato un problema serio de corrupción durante el gobierno de Lula. Eso es un factor, de hecho lo usó Bolsonaro en el debate como una de sus principales armas en contra de Lula. Bueno, Bolsonaro no tiene ninguna autoridad moral para hablar de corrupción porque hace las cosas más fantásticas, tiene ligación incluso con la milicia, cada día aparecen nuevas noticias. Ahora, dice ¿no? El Bolsonaro que uno de los riesgos del triunfo de Lula sería que Brasil se asemeje a la Argentina y a Venezuela, que la asocia con el comunismo, ¿no? Lula da Silva evidentemente formó parte, ¿no?, de lo que fue la ALCA en su momento, con Chávez, con Evo Morales, con Correa, con Néstor y Cristina Kirchner en la Argentina. ¿Cuánto de ese posicionamiento internacional de Brasil retomaría Lula? No, él diría que retomaría, pero no de la manera que tú has hecho la descripción. Retomaría sí la integración sudamericana, pero de una manera... Lula era una persona que tenía una buena relación con Chávez y tenía una buena relación con Bush. Y por eso podíamos crear, por ejemplo, el grupo de amigos de Venezuela. Lula estuvo en la creación de los BRICS, pero también estuvo en la creación del G20 junto con Bush. Yo estaba con Lula al lado cuando Bush le llamó por teléfono para consultarlo sobre el formato del G20 y todo lo más. Entonces, eso es una visión totalmente falsa. Nunca hubo ningún radicalismo, por el contrario. Incluso con Chávez, con Correa y con otros, tuvo siempre una visión de moderación, de preservación de la autodeterminación de los pueblos, del derecho del pueblo a escoger su camino sin intervenciones de afuera, pero al mismo tiempo los consejos eran siempre en el sentido de moderación, de respeto a las oposiciones. Ahora, hay una cierta ambigüedad de algunos líderes de centroizquierda, latinoamericanos o de izquierda, con relación a lo que está pasando en Nicaragua con Ortega, por ejemplo, ¿no? Uno ve por ahí una nueva camada, el caso de Gabriel Boric en Chile, que ha sido sí muy claro respecto de su condena a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, ha señalado cuestiones en Venezuela también. Quizás Pepe Mujica en Uruguay también incluso llegó a decir que había sido un error cuando Evo Morales se presenta a la tercera reelección en Bolivia. ¿Es Lula alguien que, digamos, porque es un poco también que a la izquierda le cuesta ser crítico cuando las violaciones a los derechos humanos se producen en gobiernos que vienen de la izquierda?
es que las violaciones de derechos humanos son inaceptables, vengan donde vengan. Eso se hará sentir y de eso se hablará. Lo que lo que no resuelve el caso es intentar utilizar eso para una intervención extranjera. Eso ya se intentó en varias intervenciones, por veces militar o por otros medios que conocemos que existen. Eso no resuelve. Pero la persuasión y el trabajo conjunto, una América del Sur y una América Latina integrada, es la mejor fórmula para la democracia. Ahora, la vuelta de Lula, ¿no? También hay gran parte de la población brasileña que un poco, que tenía resistencias a Lula. O sea, para que Lula pudiera ganar en una primera vuelta electoral, tiene que expandirse más allá de su electorado propio, ¿no? Y todo este tiempo, esta campaña, uno ve un Lula tratando de conquistar a un electorado que había perdido el PT o que no votaría por el PT o que elegiría una tercera opción, pero diciéndole, ojo que si no soy yo es Bolsonaro, ¿no? ¿Ese Lula se ve obligado a ser distinto? O sea, es un Lula que va a tener que contener a esos sectores que quizás él no sería la primera opción. No veo de esa manera. Lula siempre fue un hombre de negociación. En la primera elección, su vicepresidente era un empresario también. Esa vez es un político que era muy cercano a Cardoso, como tú sabes, Alckmin. Es un hombre de diálogo, es un hombre que tiene comprensión de la situación. Quizás podría ser más reformista si fuera, pero sabe cuál es la situación de Brasil. Y hoy lo que interesa no es porque quiera ganar la elección, lo que interesa es preservar la democracia en Brasil. Una democracia que tenga sentido social, evidentemente, y que tenga sentido de soberanía nacional y de integración, obviamente, pero sobre todo de la democracia, una preservación de la vida civilizada en Brasil. Es eso que Lula hoy significa, y por eso está junto con Alckmin, por eso tiene ahora el apoyo de Marina Silva, del Medio Ambiente y de muchas otras fuerzas. Y también ahí está la cuestión no evangelista, que es un tema que se ve que es un tema delicado, es una religión muy difundida ahora en Brasil. Originalmente estuvo muy cerca, por lo menos un sector de los evangélicos de Bolsonaro, que se dice un hombre muy religioso, él y su mujer. Lula da Silva es un poco ambiguo, sobre todo cuando se refiere a la discusión acerca de la legalización del aborto. ¿Qué pasa con la religión y estas elecciones en Brasil? Bueno, ese es un fenómeno que no es solo de Brasil. Usted hablaba de Trump hace poco, el caso de Estados Unidos también, la religión juega ciertos aspectos de ciertos temores en la religión juegan un rol muy importante. Y yo creo que, bueno, Lula es un hombre que está cercano y que siempre fue muy tolerante de todas las religiones, pero que hay que pensar que Brasil es un país grande, complejo, con mucha gente. Y bueno, hay sitio para todos, siempre que haya también respeto por la religión de los otros. Lo que a veces no es muy bueno, creo que es una opinión personal mía, es la mezcla de religión con política. Para mí la religión es el dominio del absoluto y la política es el dominio del relativo. No se mezclan bien, pero eso es una opinión personal. Bien, Celso Amorim, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos como va a estar todo el continente de estas elecciones en Brasil, que veremos si no se definen en una primera vuelta irán a un balotaje. Gracias, muchas gracias por esta entrevista.